Se ve la proyección, ¿no? Sí, doctor. Ya. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto nuevo, se quiere decir, de estos últimos años. Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, el diagnóstico de muerte se basaba en el cese irreversible de dos funciones, la función cardíaca y la función respiratoria. Incluso hasta la actualidad, ¿no? Nosotros vemos a veces, hacemos el diagnóstico de muerte y el evento que lleva hacia este fin de la existencia es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es el evento final, digamos así. Y en la historia clínica figura, paciente hace paro cardiorrespiratorio, se hace algunas maniobras de resucitación, resultado negativo, se constata fallecimiento. Pero con el avance de la tecnología médica y sobre todo con el desarrollo de una especialidad que empieza a hacerse presente en la medicina a partir de los años 60 del siglo pasado, el desarrollo de la medicina intensiva y de la creación de las unidades de cuidados intensivos, en la cual con elementos tecnológicos y drogas vasoactivas, con el conocimiento de la farmacología de estas drogas, con el uso de esta tecnología de punta, con métodos invasivos, como por ejemplo la ventilación asistida, el uso de elementos tecnológicos para facilitar lo que se llama el soporte de vida, es que se logró llevar la vida más allá de lo que usualmente se había logrado. Y es ahí donde surge la definición de muerte desde el punto de vista neurológica, a base de criterios neurológicos, que en un primer momento se llamó muerte cerebral, pero que el término correcto es muerte encefálica. Esta realidad de la unidad de cuidados intensivos, primero en adultos, y posteriormente el desarrollo también de la medicina intensiva en pediatría. En nuestro país la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos se hace el año 1983 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el Hospital del Niño, en la Avenida Brasil. El año 1983 se crea la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos con médicos pediatras jóvenes que empiezan a hacer los pininos en la medicina intensiva pediátrica, y a partir de ahí, como les digo, pacientes que tenían lesiones cerebrales severas y que producto de esta actividad en esta unidad de cuidados intensivos podían lograr sobrevidas con los órganos respiratorios y cardiovasculares intactos, pero en determinado momento esta situación terapéutica no era capaz de revertir el estado de coma profundo en que se encontraban estos pacientes. Entonces es a partir de ahí que son primero médicos de la unidad de Harvard en adultos, en el año 1968, los que proponen criterios para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y es a partir de estos criterios de muerte encefálica que surge, ¿no?, en estas unidades de cuidados intensivos la posibilidad de utilizar
los órganos de estos pacientes, en las cuales ya había imposibilidad de volverlos a la vida, a pesar que la tecnología podía seguir haciendo funcionar ciertos órganos vitales. Entonces surgió paralelamente la cirugía de trasplantes. Entonces, estos dos aspectos, el desarrollo de la cirugía de trasplantes y la capacidad de la medicina intensiva de preservar el funcionamiento de unos tejidos más allá de la capacidad todavía de hacer reversible cuadros severos de coma, que surge el concepto de muerte encefálica. La muerte encefálica se define como el cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco cerebral. Y esta definición está dada en función de dos aspectos: la actividad eléctrica del tejido cerebral, del sistema nervioso central, y la actividad del flujo sanguíneo en este sistema nervioso central. Los pacientes pediátricos susceptibles de morir por criterios neurológicos, o sea, en los cuales puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica, representan alrededor del 15% del total de todos los fallecidos en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, con un rango entre el 10 al 20%. Las causas más frecuentes que pueden llevar a muerte encefálica son los traumatismos cráneoencefálicos graves, las encefalopatías hipóxicos isquémicas de pacientes que han sido reanimados, o sea, pacientes que han tenido una parada cardíaca debido a múltiples causas, los problemas de accidentes cerebrovasculares, los infartos, las infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, y toda una serie de misceláneas en las cuales incluimos el fallo hepático fulminante, las hepatitis fulminantes, por ejemplo, los cuadros metabólicos severos como una cetoacidosis diabética. En todos ellos, el mecanismo, si se quiere, fisiopatológico común es la destrucción neuronal, es la muerte neuronal. Esta muerte neuronal muchas veces acompañada de un aumento de la presión intracraneana. Esta presión intracraneana aumentada va a superar el nivel de perfusión útil del tejido cerebral. Como consecuencia de todo esto, muchas veces sucede lo que se llama el enclavamiento del tronco y se produce un paro circulatorio cerebral, una anoxia cerebral por falta de llegada del flujo sanguíneo. Sin ninguna complicación. Una vez hablado, ¿cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica? El diagnóstico de muerte encefálica es fundamentalmente clínico. Y esto debe figurar en una historia clínica minuciosamente elaborada. Esta historia clínica y en ella una exploración, un examen neurológico, sistemático, preciso, rigurosa, realizada por médicos intensivistas o neurólogos pediatras intensivistas en el caso de niños, que cumplan los criterios establecidos en el protocolo que vamos a hablar más adelante. Son los criterios que dan el diagnóstico de muerte cerebral. Hay algunas variaciones en el caso de los recién nacidos y los lactantes menores de 2 meses, en las cuales hay ciertas consideraciones especiales, pero por lo demás, en lactantes más allá de los 2 meses,
preescolares, escolares y adolescentes, el estándar para hacer el diagnóstico de muerte encefálica es similar al establecido en el caso de los adultos. Antes de iniciar la evaluación para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, debe haber ciertas precondiciones clínicas. Y la primera condición importante antes de hacer un diagnóstico de muerte encefálica es definir en la historia clínica la causa, la etiología del coma. El paciente en el cual se encuentra en coma y conocemos la etiología o tenemos una alta sospecha de la causalidad del coma, debe estar con todo el soporte vital de vida, que debe garantizar una adecuada oxigenación y ventilación del paciente. Debe haber también, con todos los cuidados de soporte de vida que estamos brindando a este paciente, una estabilidad hemodinámica. O sea, si el paciente en un principio estaba en shock, este shock con el tratamiento intensivo debe haber sido superado. Esto garantiza que haya un flujo sanguíneo cerebral adecuado, o en todo caso, disminuido. Esto es imprescindible, este paso es imprescindible para poder iniciar una evaluación de muerte cerebral. El otro punto es que no debe haber hipotermia. Hay algunos pacientes en estados críticos por la medicación que reciben o porque hay ciertas condiciones en el tratamiento del paciente crítico, pediátrico principalmente, en el cual se somete a hipotermia de tipo, si se quiere, terapéutica. O muchas veces la condición de estos pacientes críticos hacen que se encuentren hipotermia. Como ustedes saben, el control de la temperatura, el centro que controla la temperatura está en el hipotálamo anterior. En situaciones de muerte cerebral, cuando hay muerte cerebral, esta función se pierde. Pero antes de establecer el diagnóstico, al paciente que uno está en situación crítica, uno debe, si se quiere, calentarlo, tratar de aumentar su temperatura hasta llevarlo por lo menos a 35 grados centígrados como mínimo para poder hacer la evaluación de muerte cerebral. El otro punto es descartar cualquier alteración metabólica que puede producir una depresión importante del sistema nervioso central y puede provocar alteraciones neurológicas. Como ustedes saben, entre los problemas metabólicos, destaca el coma hipoglicémico, la hipofosfatemia y la encefalopatía hepática. También los problemas de trastornos o de coma hipotiroideo principalmente, pero también la tormenta tiroidea muchas veces puede llevar a un coma. Entonces, todas estas situaciones de tipo metabólica tienen que ser descartadas. El otro punto es descartar el efecto de drogas y de fármacos o de elementos tóxicos que haya ingerido este paciente en situación severa. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes en el manejo que uno les da en la unidad de cuidados intensivos, reciben fármacos sedantes, hipnóticos o anticonvulsivantes. La misma situación a veces de tener que intubar a estos pacientes para someterlos al ventilador mecánico hace que se administren, por ejemplo, relajantes musculares. Todos estos medicamentos tienen
que ser descartados en cuanto a su efecto de depresión del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que se hace? Se espera el tiempo prudencial de vida media de los fármacos, el tiempo prudencial que uno supone que estos fármacos deben ser eliminados del organismo, para recién poder entrar a hacer la evaluación de muerte cerebral o de muerte encefálica. Les vuelvo a repetir que el término adecuado es muerte encefálica. Ese es el término que se emplea en la actualidad. ¿Cuáles son los criterios clínicos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica? Como le decía, la base para hacer el diagnóstico de muerte encefálica es clínica. Entonces, el primer criterio es que el paciente esté en un coma reactivo, que no reaccione, de una etiología más o menos conocida, de una etiología conocida. O sea, uno tiene que establecer la causalidad del coma. Una vez establecida la etiología del coma, entonces recién, en base a esto, uno va a empezar a hacer, si se quiere, la evaluación de muerte encefálica. Normalmente, cuando un paciente tiene un coma profundo que no reacciona a los estímulos, el primer estímulo que uno va a explorar es el estímulo doloroso. Y la estimulación del estímulo doloroso se realiza en ciertos sitios ya protocolizados. La región supraorbitaria, el apretar en forma vigorosa, por ejemplo, la articulación temporomandibular en forma bilateral, una estimulación dolorosa en el labio superior. Cuando uno explora todas estas regiones, labio, articulación temporomandibular, se explora la sensibilidad del nervio trigémino. Todos estos pacientes con falta de reacción a este estímulo doloroso, cuando uno le realiza la escala de Glasgow modificado para niños, todos se encuentran en un Glasgow más o menos entre 10 a 12, generalmente todos están en un Glasgow 12. Estos pacientes además presentan una hipotonía muscular generalizada. No existe en ellos ningún tipo de movimiento, ni de descorticación, ni de descerebración. La única actividad motora a veces que se puede observar es algunos movimientos que son de origen espinal, algunos reflejos de origen espinal, como por ejemplo tremores en las articulaciones, en los miembros superiores o inferiores. Puede haber algunos reflejos espontáneos, como el reflejo cremastérico, como el reflejo cutáneo abdominal, como el reflejo plantar flexor, el reflejo de retirada, el reflejo de Babinski. Algunos pueden presentar priapismo. Todas estas respuestas son respuestas de tipo medular, no de origen central. Hay una desconexión, si se quiere, ya en estos pacientes que están en muerte encefálica, entre encéfalo, tronco cerebral y médula espinal. Su funcionamiento de estos pacientes ha quedado a nivel de médula espinal. El siguiente paso es precisamente definir la ausencia de los reflejos troncoencefálicos. Y para investigar esto, uno empieza a hacer el examen
en dirección céfalo-caudal. De la cabeza hacia abajo uno va investigando todos los reflejos troncoencefálicos para determinar la desconexión total del sistema nervioso central con el resto del organismo. El primer reflejo que uno siempre busca, y para hacer este reflejo, para buscar este reflejo, uno tiene que proveerse de una linterna con una luz potente para ubicar el reflejo fotomotor. Se explora el reflejo fotomotor en ambos ojos, y cuando uno explora el reflejo fotomotor, uno está evaluando dos pares craneales. El segundo par, el motor ocular común, y el tercer par, que es el motor ocular externo. Estos dos pares craneales son los que se evalúa cuando uno alumbra la linterna sobre la pupila del paciente. No hay actividad pupilar, por supuesto, para diagnosticar muerte encefálica. Este es el reflejo 1 a perderse. No hay respuesta pupilar. Por supuesto, no va a haber reflejo consensual. Las pupilas en estos pacientes pueden estar, si se quiere, con una dilatación, si se quiere, no midriática, no necesariamente con una midriasis paralítica. Pueden estar redondeadas, de repente disminuidas de tamaño. Lo que casi siempre está presente, hay dismorfismo, hay diferente tamaño de la pupila en el lado derecho y en el lado izquierdo. Como les vuelvo a repetir, no va a haber una respuesta al reflejo fotomotor. Cuando uno hace la evaluación del reflejo fotomotor, hay que tener en cuenta que hay algunas drogas que se administran en cuidados intensivos que pueden provocar una midriasis, si se quiere, una tendencia a una midriasis paralítica. Son drogas como, por ejemplo, la adrenalina, como la dopamina, que son muy empleadas en cuidados intensivos. Entonces siempre hay que tener presente este asunto, como les decía, en la parte de requisitos preclínicos, evaluar la posibilidad de que algunas drogas podrían de repente hacer que nuestro examen, que nuestra evaluación no sea fiel reflejo de lo que estamos queriendo buscar. El segundo reflejo a buscar después del reflejo fotomotor es el reflejo corneal. Cuando uno busca el reflejo corneal, lo que uno está buscando es la evaluación de dos pares craneales, el quinto y el séptimo par. ¿Cómo se busca el reflejo corneal? Se pasa una gasa o una torunda de algodón sobre la córnea. El reflejo negativo es que no puede presentarse ningún movimiento de parpadeo ni de lagrimeo como respuesta. Entonces, si no hay ningún tipo de respuesta, es un reflejo corneal negativo. Algunas situaciones que pueden, si se quiere, alterar el reflejo corneal también está dado por algunas drogas, como los relajantes musculares, o cuando existe un edema de córnea severo, también este reflejo puede estar disminuido. Entonces, descartando estos elementos, tenemos un reflejo corneal negativo, tenemos un reflejo fotomotor negativo, vamos bajando y buscamos el reflejo óculocefálico. El reflejo óculocefálico investiga principalmente el octavo par, el tercer par y el sexto par. Uno hace una maniobra de levantar al paciente, de levantarlo con ambos ojos abiertos. Se levanta al paciente, se lo levanta y se lo vuelve a echar. Se hace giros hacia los costados, lado derecho, lado izquierdo. Y este reflejo, cuando es positivo, lo que hace es
hace que se muevan los ojos. Este es el famoso reflejo de la muñeca, de los ojos de muñeca. En condiciones normales, cuando el reflejo está presente, los ojos se desvían al lado contrario del movimiento y luego vuelven a su posición central, o sea, su posición de reposo. En el caso de muerte encefálica, la mirada, los ojos van a permanecer centrados y fijos. No se debe iniciar ningún movimiento ocular, o sea, ese reflejo de la muñeca que se mueve los ojos en el sentido contrario, no se va a dar. Entonces tenemos ahí el reflejo óculocefálico negativo. El siguiente reflejo a buscar es el reflejo óculovestibular. Para hacer provocar este reflejo, que explora el octavo par, el tercer par y el sexto par. Se eleva la cabeza del paciente que está acostado, más o menos en un ángulo de 30 grados, se eleva la cabeza. Esto se hace porque se va a estimular el conducto semicircular, que se encuentra vertical cuando se le pone en esta posición. Para realizar esta estimulación, no debe haber un tapones de cerumen, tampoco perforación timpánica. Lo que se hace es se inyecta en el conducto auditivo externo del paciente entre 30 a 50 mililitros de suero salino y se mantienen los ojos abiertos del paciente durante 1 minuto. La respuesta normal cuando hay conexión con el centro superior es que se produce un nistagmus lento hacia la zona irrigada, hacia la zona del oído donde uno ha inyectado el suero salino. Primero hay un movimiento lento hacia esa zona y después un componente rápido que se aleja del conducto irrigado. O sea, primero va un movimiento lento y luego hacia el lado de la irrigación y luego un movimiento bamboleante de los ojos y rápido hacia el lado externo. Estos movimientos, estos nistagmus, este nistagmus suele durar de entre 2 a 3 minutos. ¿Ya? El examen, por supuesto, tiene que hacerse en ambos oídos y para hacer en el siguiente oído se espera 5 minutos para estabilizar el sistema vestibular. Les vuelvo a repetir, en situación de muerte encefálica no se produce la respuesta de nistagmus. Seguimos bajando. Todo este protocolo que ustedes están escuchando, al que me estoy refiriendo, es un protocolo establecido, fijado, normado, protocolizado y que debe de hacerse para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. El siguiente reflejo es el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso lo que va a explorar es el 10º par y se realiza con una estimulación, pues con un hisopo del paladar, se estimula el paladar y la úvula y uno va más atrás, paladar, úvula y la hipofaringe. Por supuesto que la respuesta es que no hay ninguna respuesta nauseosa. Entonces, vamos bajando todos los niveles de desconexión entre los centros superiores y los centros inferiores. El reflejo tusígeno explora el 10º par. Generalmente todos estos pacientes en unidad de cuidados intensivos se encuentran intubados. Para explorar el reflejo tusígeno, que explora, como les decía, el 10º par, se introduce a través del tubo endotraqueal una pequeña sonda hasta llegar a la tráquea y estimular vigorosamente la tráquea. Normalmente, esto debe provocar tos. En el paciente en muerte encefálica no va a haber tos, no va a haber respuesta. Seguimos bajando y entramos a realizar el test de la atropina. El test de la atropina explora el 10º par
el nervio vago, lo que se hace para provocar esta respuesta, este test, es administrar atropina en una dosis de 0.04 miligramos por kilo. Se administra en forma intravenosa y se comprueba la respuesta con el cambio en la frecuencia cardíaca. Tras la administración de la atropina, la frecuencia cardíaca debe variar por lo menos en un 10% del basal, del que tenía en el momento antes de la administración de la atropina. O sea, debe disminuir la frecuencia cardíaca en aproximadamente el 10%. Este test de la atropina es de lo que se hace al último, una vez que uno tiene todos los otros, si se quiere, todos los otros reflejos investigados, porque es una prueba que puede ser contraproducente, sobre todo cuando hay hipertensión endocraniana, pues puede aumentar la hipertensión intracraneal. Por eso es una de las últimas pruebas en cuanto a estos reflejos, porque si todas las demás están siendo negativas, es prácticamente casi al 100% que estamos ante una muerte encefálica, y esta administración de atropina, que es peligroso en un paciente que no está en muerte encefálica, por eso debe hacerse siempre al último. El último criterio clínico en ser investigado es la ausencia de la respiración espontánea. Para esto se aplica el famoso test de la apnea. ¿En qué consiste esto? Paciente que está pues en ventilación mecánica, se le hace una hiperoxigenación, se le administra oxígeno a un flujo muy alto, más de 15 litros por minuto, durante aproximadamente 15 minutos. Esto con el objetivo de bajar la presión del CO2, la presión parcial del CO2. Antes de someter al paciente a esta hiperoxigenación, se toma, por supuesto, un gas en sangre, en la cual, pues, si tenemos a un paciente sometido a ventilación mecánica, esta PCO2 se debe encontrar alrededor, pues, de 40 milímetros de mercurio, que es lo usual, que es el parámetro en el que uno ha puesto al ventilador mecánico. Pero tiene que tomar uno antes de realizar la prueba, la hiperoxigenación, para tener este valor basal. Una vez realizado esto, esta hiperoxigenación por 15 minutos, se desconecta al paciente del ventilador mecánico y se lo tiene más o menos alrededor de unos 8 a 10 minutos desconectado del respirador mecánico. Simplemente lo que se coloca es una pequeña una sonda sobre el tubo endotraqueal para, con esta sonda, administrarle oxígeno a presión positiva, ya no con el ventilador mecánico. El paciente está desconectado durante 8 a 10 minutos y se toma nuevamente gases arteriales en sangre para medir nuevamente el PCO2. Generalmente, o mejor dicho, esta test de la apnea es positivo cuando los valores de PCO2 se encuentran por encima de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? A este nivel de 60 milímetros de mercurio se debe haber estimulado el centro respiratorio. Uno observa si hay algún tipo de movimiento respiratorio en el paciente, si hay algún tipo de movimiento respiratorio espontáneo. Si no hay ningún tipo de movimiento respiratorio espontáneo, un pequeño movimiento del tórax, el resultado del test de apnea es positivo. No hay respuesta. No hay respuesta del centro respiratorio al aumento del PCO2. Por lo tanto, una vez efectuado todos estos exámenes en forma secuencial, paso a paso, como si uno estuviera subiendo una escalera,
el diagnóstico por criterios clínicos de muerte encefálica prácticamente está hecho. Y lo que falta es lo que damos en llamar el periodo de observación. El objetivo del periodo de observación, que es una vez realizado todos estos exámenes, es confirmar que el cuadro es irreversible, que el coma es irreversible. La duración del periodo de observación es variable, va a depender sobre todo de la etiología del coma, pero el intervalo aproximadamente de observación es de 6 horas. Ese es el periodo de observación, salvo que la causa sea una encefalopatía hipóxico-isquémica post parada cardíaca. En el caso de que sea una encefalopatía hipóxico-isquémica post parada cardíaca, el periodo de observación es de 24 horas. ¿Ya? En niños menores de 2 meses y en neonatos, no hay un consenso en cuanto al periodo de observación. Más o menos se ha quedado que el periodo de observación en recién nacidos y en lactantes menores de 2 meses es de 48 horas. Entonces, claro, por supuesto, que este periodo de observación puede acortarse de acuerdo al criterio médico, sobre todo si se realizan pruebas instrumentales. Hasta aquí, con esta evaluación, este protocolo que estamos siguiendo de muerte encefálica, podría estar ya determinado el diagnóstico. Pero muchas veces hay que hacer algunas pruebas especiales para asegurar el diagnóstico. Hacer el diagnóstico de muerte encefálica tiene una implicancia muy delicada. Por esto es que si bien es cierto, el diagnóstico es clínico, en muchos casos, o en casi todos los casos, por lo menos se hace alguna prueba diagnóstica instrumental para acompañar a nuestro diagnóstico clínico. Estas pruebas diagnósticas instrumentales pueden reducir, como les decía, el periodo de observación cuando su resultado pues es positivo en cuanto al diagnóstico de muerte encefálica. Estas pruebas las podemos dividir en 2 grupos: pruebas electrofisiológicas y pruebas de flujo. Las pruebas electrofisiológicas nos van a dar la actividad eléctrica del tejido encefálico, y las pruebas de flujo nos van a determinar si hay o no flujo sanguíneo en el tejido cerebral, en el sistema nervioso central. Entonces le decía que las pruebas electrofisiológicas más importantes son el electroencefalograma, la más conocida, que como ustedes saben estudia la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral, sobre todo de la convexidad de los hemisferios cerebrales. El problema es que el electroencefalograma no tiene una profundidad, por ejemplo, para estudiar la base del cerebro, ni la actividad en el tronco encefálico, por ejemplo. Este vendría a ser su punto negativo. Pero cuando uno tiene un registro plano, ¿no?, podríamos decir, si tenemos los otros criterios, que existe pues muerte cerebral.
Es un método sencillo, es el que más se utiliza, como les vuelvo a repetir, si queremos ser exquisitos, podríamos decir, pues no me da la actividad total del sistema nervioso central, pero si se quiere, la prueba instrumental electrofisiológica más usada, el BIS, el Bispectral Index Scale, es una escala en el cual se ve una serie de parámetros, sobre todo de tipo de monitoreo del paciente en estado crítico, en coma profundo, en coma reactivo. Es como un Apgar, ¿no? No es una prueba al 100%, si se quiere, confiable, pero está dentro de las pruebas electrofisiológicas. Después del electroencefalograma están los potenciales evocados. Los potenciales evocados, como ustedes saben, registran la respuesta del sistema nervioso central a un estímulo que uno hace desde otro lugar del cuerpo, un estímulo externo, el cual va a evocar una señal eléctrica que es recibida en la corteza. Para el diagnóstico de muerte cerebral se utiliza más frecuente los potenciales estimulando el nervio mediano del miembro superior. Se estimula el nervio superior, el nervio mediano, con un estímulo eléctrico, y esto va a explorar la integridad primero de la vía periférica, de la médula cervical, de su conexión con el tronco cerebral y su pase a la corteza frontoparietal. Esto es lo que hace el potencial evocado. En el caso de muerte encefálica, ese es el protocolo que se sigue. En situación de muerte encefálica, no se va a registrar ondas de respuesta del estímulo del plexo braquial en la corteza frontoparietal. Esta es una prueba al 100%. No hay ningún fármaco que pueda bloquear una respuesta de potencial evocado. Las pruebas para probar flujo sanguíneo te van a determinar la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, que es un criterio de irreversibilidad y de diagnóstico de muerte encefálica. Son varias. Tenemos el Doppler transcraneal. Esta es una prueba que se hace cuando se tiene pacientes, por ejemplo, de traumatismo cráneoencefálica, que se encuentra, por ejemplo, con cirugía de descompresión, en la cual muchas veces se hace craneostomía para descomprimir al tejido cerebral con problemas producidos por el traumatismo cráneoencefálico. Y como uno tiene una ventana, o sea, una zona por donde uno puede explorar diversas arterias, la arteria cerebral, la arteria carotida interna, a través de estas ventanas y a través de estas sondas, se explora a través del Doppler si hay algún tipo de flujo, ¿no? Si hay algún tipo de flujo que nos indique presencia de flujo sanguíneo. Evidentemente, en el caso de muerte encefálica, esta respuesta a los flujos va a ser negativo. No se va a encontrar ningún tipo de flujo sanguíneo. La prueba de flujo, en estas pruebas instrumentales, el gol estándar para determinar o no la presencia de flujo sanguíneo es la arteriografía cerebral. Este es el gol estándar. Para esto se utiliza, pues, a partir de los troncos supraórticos o a partir de la arteria carotídea, por medio de sondas, ¿no? Y de sustancia de contraste, de inyección de sustancia de contraste, la presencia o no del flujo sanguíneo a nivel del tejido nervioso central. Otras pruebas a utilizarse es la angiogamografía cerebral con tecnesio,
que es una prueba, si se quiere, que utiliza sustancia radioactiva, el tecnesio, para determinar la posibilidad o la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. También se puede utilizar la tomografía axial computarizada, que está a mano en cualquier centro de hospital con una unidad de cuidados intensivos. Se inyecta sustancia de contraste en la arteria basilar y a través de la inyección de estas sustancias de contraste se puede dibujar la presencia de flujo sanguíneo cerebral o no. Todas estas pruebas nos indican dos cosas: las electrofisiológicas, ausencia de actividad eléctrica, y las pruebas de flujo, ausencia de flujo sanguíneo. Entonces tenemos una prueba electrofisiológica que puede ser un electroencefalograma, una TAC con sustancia de contraste, más los criterios clínicos. El diagnóstico de muerte encefálica está hecho. Les decía que el diagnóstico de muerte encefálica tiene implicancias médico-legales, éticas, y es un diagnóstico que tiene que ser hecho con mucha certeza, con mucha seguridad. Por eso es que el mejor diagnóstico es el que está apoyado en todo el protocolo que les he dado. Historia clínica con causalidad del coma, historia clínica que tenga las precondiciones clínicas adecuadas, evaluación clínica en forma secuencial, sistemática y bien realizada, pruebas instrumentales, una de flujo y una de actividad eléctrica. Entonces, si seguimos todos estos pasos, el diagnóstico no tiene que ser dudado y no puede ser, si se quiere, desde el punto de vista legal, puesto en tela de juicio. La hora que se va a poner de la muerte del niño es el momento que se efectuó el diagnóstico, que se realizó todos los criterios, y es el momento en que tiene que ser el niño desconectado de todo el soporte vital de vida que tiene. Cuando el paciente, niño en este caso, es donador de órganos, tiene que haber 3 médicos que certifiquen y aseguren que el diagnóstico de muerte encefálica está hecho. Ninguno de estos 3 médicos que certifican el acto, que certifican el diagnóstico de muerte encefálica, tienen que ser parte del equipo de trasplante de órganos. Cuando tenemos casos en los cuales están implicadas situaciones de tipo legal, es preferible que una vez realizado todos estos aspectos por los médicos tratantes de la unidad de cuidados intensivos, el médico que finalmente firme y realice el certificado de defunción tiene que ser un médico del Ministerio Público, un médico forense. Un resumen. Tenemos un niño en un coma reactivo, hay una evidencia clínica de la causa del coma. Esta causa del coma nos lleva a determinar cuáles son los mecanismos de muerte encefálica que están, si se quiere, soportados en la historia clínica, con pruebas de neuroimágenes y de estudios, que se hayan cumplido las condiciones clínicas, que no haya estos factores, hipotensión, hipotermia, intoxicaciones, fármacos que puedan variar la evaluación clínica, que no haya alteraciones electrolíticas ni metabólicas, evaluación clínica, diagnóstico clínico, ausencia de actividad espontánea, de respuestas motoras, ausencia de reflejos del tronco cerebral, que lo hemos visto en orden,
test de apnea con ausencia de esfuerzo respiratorio con niveles de PO2 mayores de 60 milímetros de mercurio, entra en periodo de observación, se cumple el periodo de observación, el diagnóstico clínico de muerte encefálica está hecho. Esta es una hoja de chequeo de cumplimiento de todo el protocolo para hacer el diagnóstico de muerte encefálica de una unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que hay sobre muerte encefálica en pediatría. Es un criterio nuevo que se da sobre todo en la medicina intensiva, en la medicina pediátrica intensiva, en pacientes que van a ser donantes de órganos, que son donantes de órganos, y que tiene que cumplirse en forma escrupulosa para tener criterios éticos, para tener criterios legales en cuanto a la desconexión de estos pacientes del soporte que los mantiene con vida. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Si no hay ninguna pregunta, nos quedamos ahí, muchachones. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.
noches.